Mi nombre es Manuel. Estoy en la cárcel. Mañana, después del amanecer, abrirán la puerta de mi celda y me servirán el último desayuno. Luego me dejarán ducharme. Me alcanzarán un uniforme limpio, nada distinguido, pero al menos no tendré agujeros ni manchas. Espero. Cuando esté listo, entre 5 y 6 oficiales vendrán a buscarme y me escoltarán por el largo pasillo verde hasta llegar a la habitación en donde, frente a un buen número de personas, me sentaré en la silla eléctrica. Por eso mismo es que quiero narrar mis historias. Esta misma que durante todo el juicio conté 1000 veces y nunca nadie creyó. Sé que mi suerte está echada y ya nada podrá cambiarla, pero quiero al menos dejar testimonio de mi inocencia. Soy trailero, o quizás ya sea mejor decir, fui trailero. Conducía por la carretera una hermosa tarde de sol, cuando vi la camioneta blanca estacionada en la banquina. Era uno de esos híbridos entre camioneta y camión que tiene una caja alta y cuadrada, la forma diagonal en la que estaba detenida y las huellas en la arena me indicaron que aquella había sido una frenada poco planificada. Cuando me detuve cerca, vi el humo blanquecino que salía del capó abierto. Definitivamente allí había un desperfecto mecánico. Además, aquella zona es por demás árida y agreste. Nadie se detendría allí a observar el paisaje. Bajé la velocidad. Lo sobrepasé muy despacio y me detuve apenas unos metros por delante. Los traileros somos hombres de la ruta, y nuestro código no nos permite ignorar a alguien que ha tenido un problema mecánico. A las empresas no les gusta demasiado aquello. Dicen que perdemos mucho tiempo y que somos demasiado crédulos, que podrían robarnos o meternos en algún lío. Quizás debí escucharlos. La camioneta blanca era realmente grande. La caja cuadrada era alta y amplia. Los rebordes metálicos de las compuertas y los seguros me indicaron que era una de esas cámaras frigoríficas móviles. Bajé del camión y caminé hasta la camioneta. No veía a nadie cerca. El humo seguía elevándose desde el motor. Escuché el ruido de una puerta al cerrarse, y un hombre apareció al costado del camión. Era de estatura media. La piel pálida se le contrastaba con el pelo oscuro que llevaba suelto, desordenado y que le rozaba los hombros. Caminaba limpiándose las manos en sus pantalones oscuros. Me sorprendió que llevaba guantes negros. Luego, más de cerca, pude ver que eran de látex. No pudo disimular su sorpresa cuando me vio. Le dije que lo había visto pasar. Le pregunté si necesitaba ayuda. Él se quedó un rato en silencio, como si estuviera evaluando qué hacer o qué decir. Yo me quedé viéndolo. Finalmente, el tipo suavizó su expresión y se acercó con una sonrisa extraña de dientes torcidos. Dijo que el motor había comenzado a fallarle unos kilómetros atrás y que ahora parecía haberse dañado por completo. Le pregunté qué cargaba y él me respondió que era un cargamento de carne. Ahí comprendí el porqué de los guantes. Me comentó que por suerte el sistema de frío no estaba dañado, así que la mercadería no iba a tener ningún problema. Terminó la frase con otra de esas sonrisas que estaban más cerca de una mueca que de otra cosa. Me acerqué a la camioneta. Me subí al paragolpes y revisé el motor. De verdad que el panorama no parecía demasiado alentador. Un par de mangueras estaban rotas, y lo más probable era que la correa de distribución estuviera cortada. Yo escuchaba cómo se movía nervioso sobre la gravilla detrás mío. Supuse que estaría alterado por la posibilidad de haber dañado seriamente la camioneta. Nunca es cómodo tener que decirle a nuestros jefes que hemos roto algo. Regresé al suelo. Estaba buscando las palabras adecuadas para explicarle que lo más posible era que tuviera que aguardar el auxilio, ya que el daño era importante. Cuando él desapareció detrás de la puerta del conductor que recién había abierto. Estaba recostado sobre el asiento buscando algo. Me pareció que limpiaba y fregaba algo. De un momento a otro, se detuvo. Bajó de la camioneta y se giró hacia mí. Yo me quedé paralizado. En una mano cubierta por su guante negro,
Sostenía un cuchillo enorme. El mango era una pieza de madera tallada y el filo plateado destelló con la luz del sol. De la otra mano colgaba un hacha de filo oscuro y mango grueso. En la agarradera tenía una especie de trapo que le daba varias vueltas al mango. Seguramente colaboraba con que las manos no se lastimaran al usarla. Él sonrió. Supongo que comprendió mi gesto a la defensiva. Y luego me preguntó si podía sostener aquello. Yo, bastante más aliviado, di un paso adelante y tomé ambas cosas. No entendí por qué me pidió que las sostuviera. Hoy me recuerdo allí parado en medio de la nada con el cuchillo y el hacha, y no puedo creer que haya sido tan tonto. Él volvió a meterse dentro de la cabina, y a los pocos segundos regresó con una caja negra de metal cerrado con un candado. La apoyó en el suelo. Me dijo que necesitaba algo de allí dentro, pero no tenía la llave del candado, y me preguntó si yo podría abrirla con el hacha. Le dije que tenía problemas en la cintura que me impedían realizar ese tipo de actividades. Yo, desconcertado, sin entender muy bien qué era lo que quería aquel joven tan extraño, dejé el cuchillo sobre el capó de la camioneta y comencé a golpear con el hacha el candado que cerraba la caja. Necesité una buena cantidad de golpes para que finalmente el candado saltara en pedazos. En el impulso, la tapa de la caja se abrió. Estaba llena de herramientas. Él levantó la caja entera, me agradeció y volvió a meterse en la cabina. A los pocos segundos salió. Fue hacia la parte trasera, se recostó en el suelo y se arrastró debajo del camión. Desde allí me gritó que me acercara y luego agregó que le llevara el cuchillo. ¿Qué estaba pasando allí? Recuerdo preguntármelo una y otra vez. Algo me daba mala espina. Estuve a punto de regresar a mi camión e irme, pero soy un trailero y no podía irme así dejando tirado a un compañero de la carretera. Apoyé el hacha contra la rueda y tomé el cuchillo. Era una pieza magnífica. La cambié de mano en mano. El peso, el balance, daba algo parecido a la seguridad, al poder. Me recosté y me arrastré a quedar junto al muchacho. Me indicó que lo ayudara a cortar una manguera. Yo le dije que no entendía en qué colaboraría aquello, y él me hizo un gesto como que confiara en él. El cuchillo estaba perfectamente afilado. Aún así, tuve que trabajar un largo rato para cortar la manguera. Cuando lo logré, estaba agitado y empapado de sudor. «Bien hecho», dijo él dándome un cumplido, y cuando creí que saldríamos de allí abajo, con su mano enguantada me señaló otra manguera igual a la anterior. Me dijo que enseguida volvía, y con una agilidad llamativa rodó. Se puso de pie y salió de mi campo de visión en dirección hacia la cabina. Yo ya me había hartado. Cortaría la manguera, le devolvería el cuchillo a ese tipo y me iría de allí. No me importaban sus problemas. Para colmo de males, empecé a sentir un olor nauseabundo que parecía provenir desde arriba, desde la caja. Quizás la refrigeración estuviese dañada y la carne se estuviese echando a perder. Y ahí escuché el ruido del motor. Necesité un par de segundos para darme cuenta que era mi propio camión el que se había puesto en marcha. Inmediatamente solté el cuchillo y me arrastré por el piso. Cuando conseguí salir de debajo de la camioneta, mi camión ya subía a la carretera. Intenté alcanzarlo corriendo, pero fue imposible. El cretino sacó medio cuerpo por la ventanilla, me saludó burlonamente y esa fue la última vez que lo vi. Me había quitado las llaves, seguramente cuando estábamos tumbados bajo la camioneta. Yo tenía las manos ocupadas. Cuando quise encontrar mi teléfono, tampoco lo encontré. Ahí me agarró un ataque de furia. Pateé y lancé piedras a la carretera. Di 1000 vueltas a la camioneta. Ese cretino me había robado el camión, pero no tenía idea de que en realidad me había hecho algo mucho peor. No sé cuánto tiempo pasé hasta que escuché las sirenas. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la rueda, aprovechando la sombra que me brindaba ese lado de la camioneta.
Los móviles policiales llegaron de ambos sentidos de la carretera, 2 de cada lado. Rodearon el camión. Yo me alegré, aunque no entendía cómo podía ser que se hubiesen enterado del robo. Cuando los autos se detuvieron y todos los oficiales bajaron al grito de ¡alto! Y luego me apuntaron con sus armas, me di cuenta de que algo más pasaba. Yo levanté las manos, confundido. Me puse de rodillas y empecé a gritar que era una confusión, que yo era víctima de un robo. No pude decir mucho más, pues me aplastaron contra el cielo. Me pusieron una rodilla en la espalda y me llevaron los brazos hacia atrás. Me esposaron. Sentí la sangre en mi boca al haberme cortado con una piedra de la banquina. Golpeé la cabeza contra el suelo y me sentí aturdido. Desde el suelo, confuso y con la cabeza embotada por el golpe, vi cómo tomaban el hacha y la guardaban en una bolsa plástica que cerraron herméticamente. Luego llegó otro agente con el cuchillo y realizaron el mismo procedimiento. Escuché el ruido de las puertas de la caja al abrirse y el gemido general de varios hombres cuando vieron el interior. Por órdenes de uno que parecía ser el jefe, me arrastraron por el piso para que yo también pudiese ver el interior. A medida que me acercaba, sentía el hedor. Era el mismo que había percibido debajo del camión, solo que mucho más fuerte. Cuando me enderezaron y me dejaron en inmejorable posición para apreciar el interior de la caja, quedé paralizado. Luego me retorcí, vomité y caí de rodillas. La imagen era atroz. Dentro de la cámara frigorífica, que efectivamente debería llevar un buen tiempo descompuesta, colgaban 8 cuerpos. Había hombres, mujeres y niños. El piso era un charco de sangre oscura. Vísceras de un cuerpo salían de sus abdómenes abiertos y rodeaban los cuellos de otros. Las pieles pálidas desangradas, extremidades faltantes, rostros congelados en muecas de terror y sufrimiento. El terror verdadero llegó cuando allí, tirado en el piso al costado de la ruta, comprendí que para todos aquellos policías, yo era el autor de aquella barbarie. Encontraron mis huellas en las que se demostraron. Eran las armas homicidas, el hacha y el cuchillo. También en el motor y otras partes de la carrocería. No encontraron las huellas de nadie más. Me preguntaron 1 y 1000 veces por mi camión. Nunca supe qué contestarles. Tengo entendido que nunca apareció. Me enteré por mi abogado que jamás fue muy optimista con mi caso, de que una llamada anónima fue la que había denunciado el lugar en donde me encontraba, e incluso había mencionado los cadáveres. Conté 1000 veces mi historia. Primero me decían que era improbable. A medida que pasaron las semanas, cuando intentaba contarla otra vez, directamente me golpeaban. Buscaron de 1001 formas una confesión de mi parte, con métodos legales y de los otros también. Nunca lo lograron, puesto que obviamente yo no había sido el autor del crimen. La prensa me puso distintos nombres de asesino, como en las películas. Cuando vi que la opinión pública ya tenía su veredicto, supe que no tendría chances de nada. Obviamente fui declarado culpable, y la sociedad entera celebró cuando se me condenó a la silla eléctrica. Mañana será mi último día, y sé que muchas personas, sobre todo aquellos que han seguido mi caso por los medios y las redes sociales, dormirán mucho más tranquilos cuando sepa que yo ya no respiro. Me encantaría que supieran que el verdadero asesino todavía está libre, que sigue allá afuera, y es cuestión de tiempo para que vuelva a atacar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola comunidad, amantes de las carreteras. Mi nombre es Saúl, y como podrán adivinar, soy un camionero de profesión. Llevo en este oficio más de 15 años. Al principio, cuando empecé a transitar las carreteras, el trabajo me parecía muy emocionante, con muchos lugares y personas por descubrir. Además que tenía una buena paga.
Sin embargo, con el tiempo, esto se fue transformando en una rutina. Y hoy en día ya no me emociona tanto como antes. De todas formas, es un trabajo bastante seguro, y pienso jubilarme ejerciendo esta profesión. Durante todos estos años siempre tuve como compañía a mis mascotas. En un principio fue un perro corgi llamado Ñoño. Luego tuve otro perro de raza mixta, pero solo vivió 3 años debido a un cáncer fulminante que se lo llevó en cuestión de días. La última mascota que tuve fue un gato atigrado llamado Poncho. Este gato era mimoso y pasaba gran parte del viaje durmiendo en el asiento del copiloto o sobre el tablero del camión. Suelo llevar a estos animales ya que el oficio de camionero es bastante solitario y ellos me hacen compañía. Mi gato Poncho era muy particular, muy tranquilo, pero notaba que a veces reaccionaba mal frente a algunas personas. No todas, pero de vez en cuando aparecía alguien cerca del camión y el gato erizaba su lomo y se ponía a sisear. Ese sonido que hacen los gatos cuando están enojados. Parecía enfadarse especialmente cuando mi jefe se encontraba cerca. Mi jefe, debo aclarar, era un hombre robusto y de muy mal genio, siempre de mal humor y era descortés con sus empleados, especialmente conmigo. Además, todos estábamos seguros de que mi jefe estaba involucrado en actividades ilegales con mafias y grupos terroristas. Mi gato, cada vez que lo veía, actuaba como si estuviera frente al mismísimo demonio. Mi jefe más de una vez me preguntó por el comportamiento del gato, y yo le mentí diciéndole que Poncho no toleraba a la gente. Mi jefe le sonrió e intentó acariciarlo. Sin embargo, Poncho, desde su asiento, retrocedió un poco y le arañó la mano. Mi jefe retiró la mano con un buen añarazo que sangraba. Maldijo en voz alta y se fue a limpiar la herida con alcohol. Luego, desde su oficina, me gritó que me llevara a ese gato de aquí, o él mismo lo mataría. Lo decía medio en broma y medio en serio. Fue entonces cuando supe que debía alejar a Poncho lo más posible de mi jefe. Algunas semanas después, mi jefe apareció muerto en un descampado. Al parecer, alguien le había disparado en un ajuste de cuentas. Estoy seguro de que nadie, ni siquiera su esposa, lamentó su muerte. Lo reemplazó en la empresa otro muchacho mucho más agradable y cordial. Poncho, al verlo por primera vez, ni siquiera se asustó. Se dejó acariciar por él e incluso comenzó a ronronear. Supe que Poncho era muy sensible a la intención de las personas. Él podía saber quién era buena gente y quién no. No me sorprendió, ya que yo había leído acerca de la sensibilidad de los gatos en estas temáticas. Un día yo me encontraba de regreso de un largo viaje. Estaba muy cansado y quería llegar a una cafetería para descansar un poco y comer algo. Poncho dormía como siempre sobre el asiento del copiloto, enroscado sobre sí mismo y estaba muy tranquilo. De repente, al llegar a una zona de bosques en una carretera bastante solitaria, Poncho se despertó algo sobresaltado. Miró alrededor con ojos muy abiertos. Ya se había hecho de noche y no se veía mucho afuera, excepto la carretera iluminada por los faros del camión. Poncho se acercó a la ventanilla del copiloto y apoyó sus patas delanteras sobre el vidrio para poder ver mejor. Miraba hacia afuera, hacia la oscuridad. Yo solo veía un montón de árboles oscuros, pero Poncho comenzó a comportarse de esa manera característica cuando se enojaba. Erizó los pelos del lomo, movió su cola de un lado a otro y emitió un ruido grave como de advertencia. «Poncho, ¿qué te sucede?», le pregunté, intentando calmarlo y acariciando su lomo. Pero Poncho no me prestó atención. Siguió mirando hacia afuera con el cuerpo totalmente tenso. Cerca de 1 minuto después, la llanta delantera del camión estalló con un ruido. Poncho saltó como un resorte muy asustado. Y yo le repetí: «Vamos, Poncho, cálmate, no sucede nada», mientras al mismo tiempo lo acariciaba. Me ahorillé al costado del camino y me dispuse a cambiar el neumático. Comprobé muy pronto que era un reventón bastante grande. La rueda había quedado hecha pedazos. Es como si hubiese estallado o hubiese rodado sobre algún objeto bastante filoso que la había despedazado. Retiré las herramientas de la caja del camión y comencé a cambiar el neumático.
Había dejado a Poncho encerrado en la cabina porque temía que se escapara hacia el bosque. El lugar estaba muy oscuro y se veía bastante siniestro bajo la luz de la luna. En un momento, vi que Poncho se movía de un lado a otro dentro de la cabina. En realidad, más que moverse, saltaba enloquecido. Es como si hubiera algo dentro y él quisiera escapar. Luego comenzó a arañar el vidrio desesperado. Yo me preocupé por él, así que me asomé a la ventanilla, pero no vi nada en el interior de la cabina. Pensé que quizás Poncho tenía calor, pues era una noche bastante calurosa, así que bajé un poco la ventanilla, pero solo lo suficiente para evitar que el gato se escapase. Luego continué cambiando el neumático. Al rato, escuché un ruido detrás de mí. Este provenía desde el bosque. En ese momento no pasaba ningún vehículo por la carretera. Estaba totalmente desértica. Yo miré hacia atrás y solo vi a aquellos árboles que crecían unos junto a otros y a una oscuridad casi impenetrable. Me pareció ver que algo se desplazaba de un árbol a otro. ¡Hey! ¿Quién anda ahí?, grité, pero solo obtuve silencio. Seguí cambiando el neumático. Una sensación de peligro intenso me había invadido. Me apresuré para terminar con la tarea. Sin embargo, estaba poniendo los últimos bulones de las ruedas cuando escuché unos pasos que se acercaban con rapidez. Me di vuelta muy rápidamente, muy asustado, y vi que se trataba de una anciana. Ella había salido del bosque. Tenía puesta una especie de vestido largo de un color oscuro y una capucha que le ocultaba gran parte de la cara. Había algo en esta mujer que me desagradó. Tenía las manos largas, dedos muy finos, casi esqueléticos, que terminaban en unas uñas largas y sucias. La precedía un olor muy particular y nauseabundo, como a carne podrida. Ella me saludó. Yo levanté mi linterna para iluminarle la cara, y la anciana de inmediato volteó la cabeza. Me pidió el favor que no le pusiera la luz en la cara, que era solo una viejita que se había perdido en el bosque. Yo me disculpé, pero lo cierto es que me había dado un susto de muerte. La anciana se rió entre dientes, y luego me comentó que se había perdido durante 2 días en el bosque. Pensaba que no iba a sobrevivir. Yo le dije que no se preocupara y que ya mismo iba a llamar a la policía para que viniera a recogerla. Y así me dispuse a caminar hacia el camión. Pero la anciana me retuvo poniéndome una de sus manos esqueléticas sobre mi antebrazo. Me dijo que esperara, que antes quería decirme algo. Le dije que era todo oídos. Y ella me confesó que en el bosque había algo malo, una especie de muñeco hecho de madera y paja. Estaba bajo un gran árbol y parecía algo diabólico. Yo le dije que en los bosques sucedían muchas cosas extrañas. La mujer aún no había retirado su mano de mi antebrazo, y por momentos me parecía que un frío muy intenso se estaba extendiendo a través de mi brazo. Yo le dije que en cuanto llegara la policía podía ir a contarles todo lo que ella vio, pero ella insistió en que yo no la entendía. Me dijo que quería que viera lo que ella había visto, que no estaba muy lejos y que por favor la acompañara. Yo le repliqué. Le dije que eso no sería buena idea y al mismo tiempo intentaba quitar mi brazo, pero por algún motivo no podía hacerlo. Parecía que su mano se había soldado a mi piel. En ese momento le dije que iba a llamar a la policía y una vez más, aquella anciana insistió. Me dijo que la acompañara, que iba a mostrarme ese muñeco que estaba muy cerca de aquí. Me dijo que era muy curioso y que me iba a gustar. Y, misteriosamente, las palabras de la anciana me estaban resultando atractivas. De repente, sentí un deseo irreprimible de ver aquel misterioso muñeco en lo profundo del bosque. Entonces acepté, pero le dije que primero me dejara cerrar el camión, puesto que últimamente habían muchos robos por aquí. Pero ella me dijo que no se preocupara, que nadie iba a robar mi camión y que íbamos a regresar pronto. Sus palabras me parecían cada vez más convincentes. Yo observaba a la anciana y de repente pude distinguir sus ojos.
Eran dos canicas oscuras, hundidas tras un mar de arrugas, pero esos ojos me parecían muy atrayentes. Estaban cargados de sabiduría y astucia, y en ese momento no pude más con la curiosidad, así que asentí, y le dije que fuéramos a ver lo que tenía que mostrarme. La anciana entonces sonrió, y con su mano comenzó a guiarme hacia el bosque. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se escuchó un sonido muy agudo, como un quejido, y en ese momento yo supe que era Poncho dentro de la cabina. La anciana y yo giramos para ver, y justo en ese momento pude observar a Poncho que intentaba pasar a través de la minúscula rendija que yo había dejado en la ventanilla. Era imposible que pudiera pasar por ahí, ya que el espacio entre el vidrio y el marco de la puerta debía ser de no más de 5 centímetros, y Poncho era un gato grande y gordo, pues comía mucho y hacía poco ejercicio. Sin embargo, de alguna forma se las arregló para pasar, empujando con sus patas traseras y sin dejar de emitir ese sonido, esa especie de silbido que era como el de una olla a presión hirviendo a 100 grados centígrados. Una vez que logró escapar, Poncho corrió de inmediato hacia la anciana. Tenía las orejas hechas hacia atrás y mostraba sus dientes emitiendo ese siseo de amenaza que emiten todos los gatos cuando están enojados. Vi que la anciana lanzaba un suspiro de miedo y retrocedía. Me quitó la mano del brazo enseguida, y entonces empecé a pensar con mayor claridad. Supe que había estado a punto de cometer una estupidez al intentar adentrarme en aquel bosque oscuro con aquella anciana misteriosa. Fue algo que pensé en el momento. También intenté detener a Poncho, pero el gato parecía realmente muy enardecido. Se arrojó sobre la anciana con sus 2 patas delanteras extendidas hacia adelante y las uñas afuera. Parecía realmente un animal muy poderoso y temible, y la anciana retrocedió otro poco más e intentó huir de él, pero Poncho cayó sobre su pecho y comenzó a arañarle la cara y el cuello, mientras la anciana gritaba desesperada. La mujer intentó quitárselo de encima, y entonces Poncho trepó sobre ella y se colocó sobre su cabeza, donde continuó haciéndole daño. Yo le grité a Poncho y le ordené que viniera aquí. La anciana no podía sacarse de encima a Poncho. Ella trastabilló y luego corrió en dirección al bosque, siempre con el gato sobre su cabeza. Yo grité el nombre de Poncho por última vez y corrí tras la anciana. El bosque era realmente bastante oscuro, y ni siquiera con la linterna conseguía ver demasiado. Yo solo me guiaba por los gritos de la anciana, quien parecía alejarse en dirección al corazón del bosque. Al cabo de un tiempo, ya no pude escuchar más, ni a Poncho ni a la anciana. Continué buscando por el bosque desesperado, temiendo lo peor para mi gato. No sé por cuánto tiempo anduve caminando por el bosque, llamando en voz alta a Poncho. A cada minuto que pasaba, perdía la esperanza de volver a encontrarlo. Finalmente llegué a una zona donde los árboles eran muchos más altos que los otros. Este lugar me despertó un escalofrío. Allí la temperatura era increíblemente inferior, aproximadamente 10 grados menor que en la carretera. Realmente era muy difícil ver algo más allá de 2 o 3 metros. La linterna comenzó a fallar y a parpadear. Yo la sacudí pensando que eran las pilas, pero luego esta se apagó durante unos segundos, y cuando volvió a encenderse, iluminó un horrible muñeco de unos 5 metros de alto. Estaba clavado debajo de un gran árbol. Era como una especie de espantapájaros gigantesco, solo que su cara era realmente monstruosa. Parecía tallada en madera y pintada con colores blancos y rojos. Yo retrocedí y corrí en dirección opuesta. Aquel muñeco me había dado un pavor increíble, y por unos momentos me olvidé del pobre Poncho. Llegué al camión y lo encendí a toda prisa. Por algún motivo, la visión de aquel muñeco me había sumido en un estado de pánico, y solo quería alejarme de él. Pero luego razoné y pensé en el pobre gato. Él me había defendido frente a aquella mujer misteriosa, arriesgando su vida,
y yo no podía dejarlo en aquel lugar. Junté todo el coraje que pude y regresé con el camión hacia aquel maldito sitio. Debían ser no más de las 12 de la noche. Me llamaba poderosamente la atención que en todo aquel tiempo no hubiese circulado ningún vehículo. Parecía que en aquel lugar solo estábamos la anciana, Poncho y yo, además de aquel horroroso muñeco. Estacioné el camión otra vez en el mismo lugar y me bajé, esta vez con un arma en la mano, un hierro que guardo siempre debajo del asiento para los ladrones. Y así, corrí en dirección al bosque sin saber muy bien a dónde ir, hasta que de alguna forma volví a encontrarme con aquel muñeco gigante. Y allí, a sus pies, se encontraba Poncho encogido y lanzando zarpazos hacia la anciana, quien se acercaba hacia él con una antorcha. El gato había quedado arrinconado entre el muñeco y la anciana. Tenía las orejas hacia atrás y lanzaba siseos y zarpazos intentando alejarla. Yo corrí hacia ellos y grité, y aquella anciana se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo yo le encajaba aquel hierro en medio del pecho. La anciana gritó y cayó hacia atrás. La antorcha voló en dirección al muñeco y cayó a sus pies. De inmediato, el muñeco comenzó a arder, y la anciana enloquecida intentaba apagar el fuego. Poncho corrió hacia mí y saltó hacia mis brazos, seguidos de los gritos de aquella anciana que maldecía y lloraba por el incendio de aquel muñeco. Yo giré la vista y vi que la anciana se arrojaba sobre el muñeco, intentando salvarlo de las llamas, pero ya era demasiado tarde. El muñeco ardía como una antorcha gigantesca, y aquella anciana fue devorada por el fuego en cuestión de segundos. Llegamos al camión y yo subí a Poncho. Luego puse el motor en marcha y nos alejamos a toda velocidad de aquel lugar infernal. Nunca más regresé por aquella carretera. Poncho me siguió acompañando durante muchos viajes más, hasta que se hizo viejito. Su salud desmejoró mucho y murió una triste noche de abril. Lo sepulté en el terreno detrás de mi casa y le puse una cruz. Siempre que voy a aquel lugar para desmelezar el terreno, paso por su tumba y le dejo una pelotita de ping-pong, pues sé que a él le gustaba mucho jugar con ella. Estas pelotitas con el tiempo siempre desaparecían. No sé si por el viento o porque alguien se las llevaba. Yo quiero creer que es Poncho quien regresa desde el cielo de los gatos para jugar un poco con ellas. Y entonces yo agradezco en voz alta por haberme salvado aquella noche y le deseo lo mejor en su nuevo viaje. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado la historia anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Buenas noches. A menudo yo pienso mucho en esta historia que voy a contar. Actualmente estoy retirado. Soy un camionero jubilado y tengo mucho tiempo libre para pensar y para recordar los viejos tiempos. Me han ocurrido muchas cosas, algunas muy agradables y otras no tanto. También, por supuesto, he tenido experiencias paranormales, pero el hecho que siempre recuerdo y que siempre vuelve a mi mente es el del cruce de los cuervos. Así lo llamé yo con el tiempo porque en realidad no tenía ningún nombre. Todo comenzó cuando mi jefe me encargó un viaje hacia una pequeña granja ubicada en un paraje rural. Debía realizar una pequeña mudanza de un piano y algunos muebles. Para llegar al lugar, debía atravesar unos caminos de tierra muy poco señalizados que estaban rodeados de árboles. Yo acepté el trabajo, convencido de que sería muy fácil. Además, era de mis preferidos, ya que en los últimos tiempos no me agradaba demasiado transitar las carreteras con mucho tráfico. Prefería las carreteras solitarias, las que nadie conocía. Aunque me tardara un poco más en el trayecto, al menos me permitían conducir con más calma. Luego de una hora de conducir, llegué a un camino de tierra bastante abandonado que llevaba al último tramo hacia la estación rural. Pronto me di cuenta de que había una escuela. Lo supe por los letreros, aunque en el lugar no se veía nadie. Después de unos minutos, di con el edificio de la escuela que estaba abandonado. Me pareció un lugar bastante siniestro. El musgo y las enredaderas habían invadido la fachada del edificio.
La puerta estaba semiabierta. Era de una madera podrida, y seguramente los jóvenes del lugar, si es que había alguno, usaban el edificio para explorar y todas esas cosas. Pero lo que más me impresionó fue que en el mástil del patio flameaba una barrera deshilachada y descolorida. Era como si la hubieran olvidado allí, o como si todos los que concurrían a esa escuela hubiesen decidido abandonarla de súbito, dejando muchas cosas en el sitio. Era un lugar realmente muy deprimente, y me alegré de dejarlo atrás. Cerca de unos 500 metros después, una figura se atravesó en el camino. Era un anciano encorvado que llevaba una vara a modo de bastón. El anciano estaba atravesando el camión muy lentamente. Ni siquiera alzó la cabeza para verme. Yo frené y lo observé con paciencia, esperando a que pasara por el sitio. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el anciano se giró hacia mí y señaló hacia la escuela. Bajé la ventanilla para hablar con él, aunque supe de inmediato al ver sus ojos que era uno de esos sujetos vagabundos que habían perdido la razón y que deambulaban de un lado a otro sin motivo alguno. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero el anciano no me respondió nada. Solo siguió señalando en dirección a la escuela. Concluí que no diría nada, así que volví a ponerme en marcha, dejando atrás a aquel sujeto. No podía dejar de pensar en aquella escuela. Realmente se me había metido en el cerebro, sobre todo aquella imagen de la bandera ya hecha un trapo podrido flameando en lo alto del mástil. Consulté el mapa y me sorprendí al descubrir que aún faltaba media hora para llegar al sitio donde debía realizar la mudanza. Y digo que me sorprendí porque había consultado lo mismo cerca de 20 minutos atrás, y el GPS me había indicado la misma cantidad de tiempo. Era como si no hubiera avanzado nada. Pensé que quizás era un error del GPS. Entonces seguí conduciendo por aquel camino. Al cabo de un tiempo llegué a un cruce que no figuraba en el mapa. El camión a partir de allí se dividía en dos. Podría tomar a la izquierda o a la derecha. Lo curioso de todo es que en aquel cruce, justo en el medio de la bifurcación, había un poste telefónico, y sobre ese poste, alrededor de una docena de cuervos posados sobre él. Todos estaban muy quietos, casi como si fueran pájaros embalsamados. Me quedé viendo a aquellos pájaros durante un tiempo, fascinado. Tuve la intención de bajarme del camión para ver si realmente se movían, pero luego razoné mejor y decidí continuar. Opté por tomar el desvío de la derecha. Realmente no sabía si era correcto, pero el GPS no me indicaba absolutamente nada parecido a un cruce en aquel lugar. Seguí conduciendo, y al cabo de unos 15 minutos, llegué a un sitio que me resultó muy conocido. Vi un cartel de escuela totalmente arrumbrado. Luego, unos metros más adelante, para mi sorpresa y confusión, apareció otra vez aquel edificio de escuela abandonado. La bandera seguía flameando en lo alto. Era un trapo sucio que había perdido los colores con el tiempo. Pensé que quizás aquella bifurcación de la derecha era como un camino circular que me llevaría hacia el mismo lugar donde había iniciado el viaje. Comencé a preguntarme si estaba atrapado en algún tipo de bluce, como si el tiempo se repitiera una y otra vez en este camino. Pero claro, solo fue un pensamiento, porque ese tipo de cosas solo ocurren en las películas de terror, ¿verdad? No sabía qué hacer, así que decidí detenerme y observar los alrededores. Miré a mi alrededor y noté que el entorno estaba más silencioso de lo normal. No se escuchaban pájaros ni el viento, solo un silencio muy inquietante. Mientras estaba allí intentando entender lo que sucedía, vi a lo lejos al anciano encorvado. Estaba de pie junto a la escuela mirándome fijamente. Me dio escalofríos, pero decidí acercarme para preguntarle qué estaba pasando. Bajé del camión y me acerqué al anciano con cuidado. Le pregunté sobre el camino indicado para llegar a la granja, pero el anciano no me respondió. Solo sonrió de una manera enigmática y volvió a señalarme hacia la escuela. Le pregunté qué había en aquella escuela,
y el anciano negó con la cabeza. Pero entonces vi algo extraño en él. Más que nada su vestimenta. Llevaba puesto un pullover de hilo sucio, pero debajo se adivinaba algo blanco. Parecía una camisa, pero en realidad mi mente pensó en un guardapolvos escolar. Quise preguntarle al anciano sobre aquella escuela, pero antes de que pudiera hacerlo, el viejo cruzó el camino y se perdió entre unos árboles del bosque. Me quedé allí perplejo, sin entender del todo lo que acababa de suceder, sobre todo pensando en aquella prenda que parecía un guardapolvos antiguo. Decidí seguir adelante, y al cabo de unos cuantos minutos de marcha, volví a encontrarme con aquel cruce de los cuervos. Los animales seguían allí en la misma posición, como si fueran estatuas. Ni siquiera se movían o graznaban. De nuevo sentí el impulso de bajarme y arrojarles alguna roca, pero lo que terminé haciendo fue elegir esta vez la bifurcación de la izquierda. El camino continuó, y finalmente, para mi alivio, llegué a la pequeña granja donde debía hacer la mudanza. Sin decir nada, ayudé al propietario a subir el piano y los muebles, y luego me marché del lugar. No sé por qué sentía la necesidad de mantener el secreto de lo que había ocurrido. Mi mente seguía pensando en el anciano, la escuela y los cuervos en el poste telefónico. Terminé mi trabajo y me alejé del lugar, pero las preguntas sin respuesta permanecieron conmigo. A veces, cuando cae la noche, me siento frente a la televisión. Recuerdo aquel día y me pregunto si lo que viví fue real o simplemente fue un sueño extraño en mi tiempo como camionero jubilado.